abran sus copias de la palabra del Señor en Salmo 19. Vamos a estar en el Salmo 19. Aarón no está ni el próximo domingo, así que vamos a estar con Salmo 19 y 20. Durante la semana usted puede leer el Salmo 20. Adán estará predicando el próximo domingo. Entonces, cuando Aarón regrese, volvemos a Éxodo. Salmo 19. Para el director del coro, Salmo de David. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, pero por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos Dios puso una tienda para el sol y como un esposo que sale de su alcoba, se regocija como hombre fuerte al correr su carrera. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el otro extremo de ellos. Y no hay nada que se esconda de su calor. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos, deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos, en guardarlos hay gran recompensa. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. Guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Padre Santo, venimos ante ti a ponernos bajo la autoridad de tu palabra. Concédenos, Señor, tener oídos atentos, corazones humildes para recibir tu verdad. Señor, mientras hacemos esto y estoy aquí de pie hablando, permite que tu Espíritu Santo pueda guiar en lo que pienso, en lo que digo, que no sea mi intención predicarme a mí, sino que sea mi intención que todos podamos poner nuestra esperanza en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Hay nombres que todos conocemos y que nos resuenan cuando los escuchamos. Uno de ellos es Leonardo da Vinci. Todos han escuchado de él, o muchos. Y una de las cosas a las que todo el mundo se dirige cuando piensa en Leonardo da Vinci es la Mona Lisa. Y cuando se ve la Mona Lisa, esta pintura, entre otras pinturas que él hizo, se piensa, qué gran obra, qué bonito está exhibido, hay copias y la original creo que la tienen en resguardo. Y todos piensan, qué gran pintor, qué gran artista. La obra hace pensar en lo grande que era el artista. Pero algo que muy pocas personas saben es que Da Vinci no solo pintaba. Él hacía muchas cosas, pero también meditaba mucho y llevaba un diario. Y en ese diario hay más de 7,000 páginas registradas de donde se sabe acerca de su pensamiento, de cómo era él, de lo que él meditaba alrededor de lo que sucedía. Este salmo de hoy nos lleva un poco de esa forma. Nos hace ver la gran obra que Dios ha creado en la creación y nos catapulta a pensar en este creador, pero también nos hace ver el registro que él ha dejado para conocer su corazón, para conocer sus pensamientos, para conocer su voluntad. Entonces vamos a estar meditando y vamos a estar viéndolo de esta forma. El primer punto que quiero que veamos es la creación nos habla. La creación nos habla. Esto lo encontramos en los versículos del 1 al 6. Y vemos cómo inicia este salmo, que nos dice, los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La creación está supuesta a gritar que Dios existe, a gritar quién es el creador. Yo recuerdo, hace unos días fui a un recital de piano y hubo un muchacho que estaba tocando el piano que yo cerré mis ojos cuando lo estaba escuchando porque era tan bueno como tocaba. Pero de pronto dejé de pensar en la música y empecé a pensar, este muchacho, qué bueno que es con el piano. Su tocar, su ejecución me hizo pensar en él ejecutándolo. Es que la creación tiene que hacer eso. Cuando podamos ver la creación, pensar, qué grande es el creador que la hizo. Qué grande es el Dios.
que permite que el sol salga un día tras otro y después la luna en la noche y que todo funcione de forma espléndida. Incluso los grandes huracanes que causan mucho temor deben de asombrarnos y ver que es la mano, el dedo de Dios el que está girando el océano y está trayendo estos huracanes. La creación tiene que hacernos meditar en el Creador. Pero vivimos en una época de mucha prisa, ¿verdad? Vivimos a la carrera y muy pocas veces nos damos un tiempo para ver la creación. No tenemos que ver las grandes montañas, una planta, lo que Dios ha creado. Nos hace pensar cómo esto tiene este color, esta belleza. Es porque hay un creador que está detrás. La creación está supuesta a gritar: hay un Dios, vean a este Dios. Y es bueno que nos preguntemos si eso es lo que sucede con nosotros cuando apreciamos la creación. Pero antes de eso, si nos damos tiempo para apreciar lo que Dios ha creado. Hay un problema que los seres humanos tenemos y es el concepto de productividad. Y creemos que somos productivos solo si estamos haciendo. Al punto que nuestras agendas no tienen espacio para tener tiempo con personas o solo para detenernos y meditar. A veces somos un poco brutos porque nuestra agenda está tan llena de hacer que no tenemos tiempo para meditar en nuestras vidas y en el Señor, para apreciar lo que el Señor ha creado. Y es bueno que cuando tengamos la oportunidad de ver lo que Dios ha hecho, nos maravillemos en el Dios. Y aquí no estoy hablando de panteísmo, como hay religiones que creen que toda la naturaleza es Dios. No, la naturaleza lo que grita es: hay un Dios que creó todo y la sostiene. Pero lo que vemos es que dice que es cada día, que el sol se levanta una y otra vez. Cada día es un día para maravillarnos en lo que el Señor ha hecho. Cada noche es una noche para maravillarnos en lo que el Señor ha hecho. Si ayer no nos hemos maravillado, hoy es un día para maravillarnos en lo que Él hizo. Si el canto de un ave no lo percibimos ayer, hoy es el día para percibirlo. Si ese pájaro carpintero que nos despierta ahí golpeando todas las mañanas, hay que disfrutarlo también. Algunos de aquí incluso salen de sus casas y se han encontrado un par de serpientes. Disfrute la serpiente, no se le acerque, pero disfrútela. Es de disfrutar la creación que el Señor ha dado. Cada día es una nueva oportunidad. Pero a la vez nos está diciendo, por toda la tierra, de un extremo hasta otro extremo. No hay ninguna parte del universo entero, no hay ninguna parte de esta creación, no hay ningún ser humano que haya vivido que diga que no ha visto lo que Dios ha creado. La revelación del poder de Dios es evidente para todos, pero la necedad humana lo evita, lo transforma, lo destruye, lo tergiversa por completo. Pero no importa quién sea usted, no importa dónde viva alguien, siempre hay forma de poderse maravillar. Incluso en las ciudades que están llenas de concreto, hay forma de maravillarse en lo que Dios ha creado. Incluso en el concreto, porque eso es obra del intelecto del ser humano que fue creado por el Señor mismo. Las paredes pueden hacer que nos maravillemos en el Señor. El funcionamiento de un auto surgió del intelecto del ser humano que Dios creó. Cada cosa que podemos ver en la vida diaria es una catapulta al Señor a ver el Dios que ha creado todo y maravillarnos en Él. Hemos perdido la capacidad de asombrarnos en nuestro Dios. Hemos perdido la capacidad de ver todo y decir: wow, este Dios. Algunos saben que mi esposa cocina muy bien. No estoy haciéndole promoción acá. Y cada vez que como y pruebo algo es como: qué bien cocina. Qué bien cocina. Y qué bueno que es ella la que cocina y no yo. Podemos maravillarnos en el Creador cuando vemos todo, pero hay un problema. El ser humano, corrompido por el pecado, cada vez que toma algo, lo destruye. Y eso sucede con la creación. Los invito a que vayamos a Romanos 1,
Iniciando el libro de Romanos, Pablo nos habla de cómo el ser humano corrompió la naturaleza y le quitó el uso que debería de tener. Romanos 1, el versículo 18 en adelante. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Esto es lo que ha hecho el ser humano con la creación de Dios. En lugar de ver que esa creación le dice, levanta la mirada al Creador, ha hecho de la creación algo para adorar. Y lo podemos ver en nuestras culturas antiguas acá, mayas y en otros lugares otros, que adoraban animales y que le rendían tributo como que fueran Dios. Pero es muy fácil quedarnos ahí y decir cómo era esta gente que no había entendido a Dios y adoraban a la criatura. Es muy fácil que nos quedemos ahí y los acusemos de tontos. Pero dice la palabra que se adora a la criatura y nosotros mismos somos criaturas. Y a veces nosotros nos adoramos a nosotros mismos cuando estamos queriendo que sea nuestro deseo lo que se cumpla. Cuando queremos que todo gire alrededor de nosotros y que todo sea un mecanismo diseñado para cumplir nuestro propio sueño, nuestro propio deseo. Sin importarnos nada, ni nadie. Y sobre todo sin importarnos Dios. Y cuando rendimos adoración a nosotros mismos, estamos haciendo lo mismo que las tribus antiguas hacían adorando a un jaguar o a una serpiente. No hay diferencia. Solo que es otra criatura la que se adora. Pero es el mismo concepto. Un corazón alejado del Señor. Familia, ¿cuántas veces nosotros estamos viviendo de esa manera? Y es muy fácil saberlo. Cada vez que yo prefiero mi pecado, estoy adorándome a mí, en lugar de adorar al Señor. Cada vez que yo prefiero hacer mi deseo, que sé que no es correcto ante los ojos del Señor, pero es mi deseo y es lo que yo quiero, estoy adorándome como criatura, en lugar de adorar al Creador. Y si ustedes son seres humanos como lo soy yo, lo hacen todos los días como yo también lo hago. Podemos pensar también en otras formas de cómo aplicar este primer punto. Y esa es cómo hablamos acerca de la creación. La madre naturaleza. No hay madre naturaleza, es una naturaleza, nada más es la creación. La naturaleza es sabia, vuelve a su camino. No es ninguna persona. Es algo que se mueve con el dedo de Dios. Pero a veces tomamos el lenguaje que está allá afuera y no meditamos sobre la verdad de eso. Otro punto que ya había señalado previo es, estamos asombrándonos ante el Señor debido a su creación. Usted está tomando tiempo para deleitarse en la creación del Señor y meditar en Él por medio de ella. O está viviendo una vida muy rápida. Incluso algunos de ustedes pasan un par de horas en el auto o en el colectivo o en el bus de camino al trabajo o a casa. Allí hay forma de maravillarse en el Señor viendo lo que Él ha creado. Creo que es bueno que a veces detengamos nuestra mente que va acelerada y podamos deleitarnos en el Señor a través de lo que Él ha creado. Ustedes saben que nos adherimos a la confesión de fe de Westminster. Y justo iniciando la confesión, nos dice en el primer punto, aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y la providencia manifiestan la bondad, la sabiduría y el poder de Dios, de tal manera que los hombres quedan sin excusa,
no son, sin embargo, suficientes para dar aquel conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Por lo que agradó a Dios en distintas épocas y de diversas maneras, revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Y además, para conservar y propagar mejor la verdad y para el mayor consuelo y fortalecimiento de la iglesia contra la corrupción de la carne, la malicia de Satanás y del mundo, le agradó dejar esta revelación por escrito. Por todo lo cual, la Santa Escritura es muy necesaria, tanto más cuanto han cesado ya los modos anteriores por los cuales Dios reveló su voluntad a su iglesia. Y lo que está diciendo es, Dios ha hablado a través de la creación, pero de una forma salvífica. Dios habla a través de su palabra. Y eso es nuestro segundo punto. Es que la palabra, la Escritura nos habla. Y lo vemos en los versículos 7 al 10. David, mientras está escribiendo este salmo, tenemos que entender algo. Él va a proceder a hablarnos de la maravilla de la ley de Dios, de la palabra del Señor. Y en ese momento es muy probable que los únicos libros que tuviera David como revelados, inspirados por el Señor, son Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth y Job. Porque él estaba escribiendo salmos, su hijo va a escribir proverbios y todo lo demás que viene. Y aún así, con una revelación de la escritura no completa, él se maravillaba y veía los beneficios de la ley de Dios. ¿Cuánto más nosotros hoy que tenemos toda la escritura, el canon cerrado por completo, podemos maravillarnos y ver con mayor claridad lo que vamos a empezar a ver que David dijo acerca de la escritura? ¿Y qué es lo que dijo? ¿Qué es la escritura? ¿Y qué hace la escritura? ¿Qué es la ley y qué hace la ley? Podemos verlo en estos versículos que da algunas descripciones de la ley, atributos de la ley y lo que causa la ley. Nos dice primero que es perfecta, que restaura el alma. Es perfecta, no tiene errores y restaura el alma. ¿Cuántas almas de ustedes, cuántos corazones de ustedes aquí están destrozados por una infidelidad, por la muerte de alguien que aman? Adán hace poco oraba por las deudas. Hay corazones destruidos porque no saben cómo salir de algo. ¿Cuántos corazones de ustedes están acá despedazados? Muchos, muchos. Y la palabra del Señor, usada por el Espíritu Santo, restaura nuestras almas. Nos dice que también es segura y da sabiduría. El mundo está lleno de personas que toman decisiones necias. A veces nosotros como creyentes somos muy buenos para tomar decisiones necias. Y la palabra del Señor da principios claros sobre cómo vamos a tomar decisiones. No nos dice si tengo que abrir una cuenta de esta red social o de esta otra. No me lo dice. Pero sí me da principios para que yo decida si es adecuado que abra o no alguna cuenta en una red social. La palabra de Dios habla a cada aspecto de nuestras vidas y nos da sabiduría para tomar decisiones adecuadas. También es recta y alegre el corazón. Hay corazones tristes. Y tristemente, estos corazones tristes buscan la felicidad en lugares que no deben o no pueden encontrarla. Algunos de ustedes en algún momento o tal vez ahora han buscado la felicidad debido al corazón triste. Han buscado la felicidad en el sexo ilícito, en consumir drogas o alcohol, en una persona. Es tan injusto cuando queremos encontrar la felicidad en una persona, porque nuestras almas solo van a encontrar felicidad en el Señor. Y cuando queremos conseguir felicidad en una persona, le estamos diciendo, tenés que ser Dios para mí. Y nadie puede ser Dios para nosotros, solo Dios mismo. Y la palabra del Señor nos muestra cómo podemos en Cristo Jesús encontrar la alegría que nuestros corazones necesitan. Es pura, alumbra los ojos, nos ayuda a ver, a entender y nos ayuda a ver a los demás también. Porque a veces nuestra vista, en mala vista o en ceguera, como leía hace poco Adán,
Somos muy buenos para ver mal a los demás y no para vernos a nosotros. La palabra nos ayuda a ver a los demás y vernos a nosotros. Es limpia, permanece para siempre, es verdadera y provee justicia. Pero provee justicia en el sentido que nos muestra que Cristo vino a pagar nuestra culpa y ahora por la obra de Cristo somos declarados justos. La justicia que debía de caer y aplastarnos cayó sobre Él. Y todo esto nos muestra la Escritura. Y David se le deleitaba en esta revelación no completa que tenía. Y ahora nosotros lo tenemos por completo y podemos deleitarnos de esa manera también. Para nuestros corazones tristes, quebrantados, para la falta de sabiduría y muchas cosas, el mundo va a ofrecer soluciones. ¿Cuántos libros no hay acerca de autoayuda y todo este tipo de cosas? ¿Cómo sabemos entonces qué tomar, qué no tomar? Los que han trabajado en bancos saben que al cajero, para que aprenda a diferenciar un billete falso, primero le pasan muchos billetes verdaderos. Cuenta muchos billetes verdaderos para que identifique cómo es un billete verdadero. Y después le meten un billete falso. Uy, no, esto no es como los otros que he tocado. Esto es falso. Va a venir muchas cosas a nuestras vidas diciéndonos, la tristeza se va con esto. Tu quebrantamiento se va con esto. Y si no conocemos la palabra del Señor, vamos a creer cada una de esas cosas falsas que puedan venir a nuestras vidas. No vamos a poder filtrarlas. Y vamos a llamar verdadero a un montón de cosas que van a terminar causándonos más daño más bien. Necesitamos convivir con la palabra del Señor y entender algo. Este libro, con sus páginas y sus letras, es un libro. Es un libro. No creemos como otras religiones que esto es sagrado y que esto descendió del cielo. No, son letras que utiliza el Espíritu Santo y habla a nuestras vidas. Por eso no tiene sentido cuando algunas personas tienen abierta la Biblia, Salmo 23 en la entrada de su casa. Lea el Salmo 23, deje de tenerlo abierto ahí. Tenemos que conocer la palabra del Señor. ¿Y qué actitud debemos de tener cuando entendemos todo esto? Cuando entendemos esto que el Señor hace a través de su palabra en nuestras vidas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El salmista nos dice que su palabra, su ley, su escritura es más deseable que el oro fino. Y dice que es más dulce que la miel. ¿A quién no le gusta el oro? Verlo como brilla. A todos nos gusta ver cómo brilla. A todos llama la atención. ¿Cuántos conquistadores europeos no vinieron buscando ese brillo? A todos nos gusta. La palabra del Señor brilla más que eso. Es una riqueza más valiosa. ¿A cuánto no les gusta la miel o la mermelada? A mí me gusta. Pan con miel es rico. Pero es más dulce la palabra del Señor cuando entra en nuestras almas. Y si es tan buena, ¿por qué no vamos a buscar lo que es bueno? ¿Cuánto tiempo de nuestras vidas dedicamos a estar en la palabra del Señor? De nuevo, las vidas ajetreadas, las vidas yendo a la carrera. Y a veces parece que detenernos para leer la palabra del Señor se siente como una pérdida de tiempo. Y no los estoy juzgando, estoy hablando de lo que muchas veces siente mi corazón. De lo que muchas veces yo hago con la palabra del Señor. Tengo tanto que hacer, que lograr. Si es tan buena, ¿por qué no vamos a ir a lo que es bueno? Es de necios no ir a aquello que es bueno. Ahora, los últimos versículos nos llevan al tercer punto, de los versículos 11 al 14, y es el resultado de vivir en la palabra. Y quiero recordar algo, es el Espíritu Santo obrando. Y cuando vamos a la palabra hay que pedir al Espíritu Santo que hable en nuestras vidas, en nuestros corazones. ¿Y qué resultados da? Pues nos dice primero que hay amonestación y hay recompensa.
Y la recompensa acabamos de hablar de todo lo que la palabra del Señor hace. Pero quiero añadir algo más a esto. Hace unos domingos platiqué con un par de hermanos queridos, almorzando en casa de uno de ellos, acerca de la desconexión que a veces hay entre lo que yo sé de la palabra del Señor y cómo vivo mi vida. Hay algunos que son muy buenos conociendo incluso hebreo, griego, y citando un montón de grandes autores, pero su vida parece que no está siendo tocada por la palabra del Señor. La forma como crían a sus hijos, la forma como aman a sus esposas o a sus esposos, la forma como trabajan cada día, la forma como sufren, la manera como sufrimos muestra si la palabra del Señor está en abundancia en nuestras vidas. A veces parece que hay una desconexión. Y puede ser que sea el caso suyo ahorita. La palabra de Dios dice que hay nuevas misericordias cada día. Se ha vivido en una desconexión entre lo que sabe de la palabra y su vida. Hay perdón en Cristo. Y puede recibir nuevas misericordias y decir, Señor, ayúdame a que esto esté más junto. Nos dice que la palabra nos amonesta. Muy pocos queremos ir a alguien que nos amoneste, que nos diga que algo está mal. Y a veces tal vez por eso no vamos a la palabra del Señor. Pero Proverbios dice que fieles son las heridas del amigo. Y lo que quiere decir es que alguien que nos ama nos va a decir esas cosas que nos duelen. Y la palabra del Señor, el Señor nos ama y por eso a través de su palabra nos dice cosas que a veces, ay, esto duele, ay, esto no me gusta. Pero no es porque Dios es un Dios que le gusta estar dando con un látigo, es porque es un Dios que Él mismo es amor y Él dice, yo soy el estándar y tienes que ver que no lo estás logrando. También nos dice, ¿quién puede discernir, versículo 12, sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. Cuando interactuamos con la palabra del Señor, nos damos cuenta que cosas que hemos pensado que son normales, o como dice un autor, pecados respetables, aceptados, son pecados. Cosas que hemos hecho día a día, porque así se nos enseñó, porque así vive nuestra cultura, nos damos cuenta de que, no, esto es pecado. Mujeres, cuando a veces dicen, sí, yo me someto a mi esposo, pero cuando él se va de casa dicen a los hijos, no, vamos a hacerlo de esta forma, no importa lo que dijo papá. Eso es pecar. Hombres, esposos, cuando tal vez no tenemos una aventura extramarital, pero vemos pornografía o mensajeamos con mujeres. Y la cultura ha permitido que eso sea normal, pero es un pecado. Y así hay otras cosas que cuando vamos a la Escritura nos muestra que cosas que pensamos que son normales son pecaminosas. También nos dice, guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, orgullo, arrogancia. Yo estoy seguro que cada uno de los que estamos aquí somos soberbios, arrogantes, orgullosos en algún aspecto de nuestra vida. No hay nadie que no lo sea. Si usted cree que no lo es, creo que no se está viendo bien al espejo. Todos de alguna manera lo somos. Todos confiamos en nuestras fuerzas y nos creemos mejores que otros en distintas cosas. Y la palabra del Señor nos expone y nos muestra esto. ¿Por qué? Porque hace todo esto que estamos viendo la palabra del Señor. Porque cuando vamos a ella nos muestra que el estándar no es mi amigo, no es mi vecino. Porque yo puedo hacer mejores cosas que mi vecino y que mi amigo. El estándar es Dios. Y cuando voy a la palabra, veo que tengo pecados ocultos y que tengo arrogancia y soberbia. Cuando me estoy viendo al espejo con Dios. Es fácil compararnos con otros. Cuando yo jugaba fútbol en mi adolescencia, era promedio, pero me gustaba compararme con los que eran malísimos, porque me sentía Messi o Ronaldo. Nunca tardaba de compararme con aquellos que yo sabía que iban a llegar a jugar profesionalmente, porque
Ahí sí yo era una piedra. Pero la palabra de Dios nos invita a compararnos con Dios. Y nos muestra la arrogancia que hay en nuestros corazones. Pero también, versículo 14, tiene que ser una oración para nosotros. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. La palabra del Señor también cambia los deseos, cambia lo que domina nuestro corazón. Nuestro corazón va a estar dominado o por Dios o por nosotros. Ahí no hay punto final. No hay otra cosa, es un punto final. Hay un autor que dice constantemente en sus libros: lo que controle tu corazón dará forma a tus pensamientos, deseos, decisiones, palabras y acciones. No hay ningún tan solo libro de él que lean que no diga eso. Y la palabra del Señor nos empieza a mostrar que la brújula no tiene que apuntar hacia nosotros, sino que el norte es Dios. Y que Dios tiene que ser lo que domina nuestros corazones. Y lo que domina nuestros corazones va a salir en nuestra boca siempre. Siempre. Ahora, podemos maravillarnos en lo que el Señor ha creado. Y la palabra del Señor puede hablar a nuestras vidas. ¿Pero por qué? ¿Debido a qué? Mejor dicho, ¿debido a quién? Cristo. Quiero que vayamos a Hebreos 1. Hebreos 1 nos dice de los primeros 4 versículos, Hebreos 1 del 1 al 4, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Es Cristo Jesús, quien creó todo. Lo mismo dice Colosenses también, que por Él fue creado todo, pero que Él lo sostiene también. Y el poder maravillarnos en la creación es porque Cristo Jesús está sosteniendo la creación y ahí estamos incluidos nosotros mismos. Pero también la palabra de Dios toca nuestras vidas por el poder del Espíritu Santo, porque Cristo vino a cumplir lo que Él debía de cumplir. Él se encarnó. Él vivió una vida santa, una vida que nosotros no éramos capaces, no somos capaces de vivir, pero Él la vivió. Y luego Él murió una muerte que era nuestra. Una muerte que merecíamos nosotros, pero que no merecía Él. Colgado en una cruz y murió, pero también resucitó. Y aquí lo que nos está diciendo Hebreo es que después de resucitar y de purificar los pecados, ascendió y está en los tronos, en los cielos. Y desde ahí, ¿qué hace? Intercede por nosotros. Desde ahí, cuando la ira de Dios se va a desatar sobre usted y sobre mí, Él se para y dice: yo morí, yo cargué la culpa. Y por eso es que nosotros podemos recibir los beneficios que la palabra del Señor tiene. El alma, el corazón de Cristo fue roto para que el nuestro sea unificado en Él mismo. La naturaleza, la creación misma, hubo un eclipse, lloró la creación cuando Él murió para que nosotros podamos alegrarnos en ella y glorificar al Señor. Pueden haber muchas soluciones que se planteen en la vida. Pero creyente, por la obra de Cristo puedes deleitarte en la creación de Dios, que es mejor que la Mona Lisa, y que ese deleite te haga ver a Dios. Pero no se quede allí. Deleites en la revelación de Dios en su palabra. Esa palabra que tiene mejores escritos que las ideas de Da Vinci. Y que eso, deleitarse en la palabra, le haga vivir una vida santa, una vida en deleite, una vida gozosa en cada área de su vida, que sea para la gloria de Dios. Eso lo podemos tener por lo que Él hizo.
que es más precioso que el oro, más dulce que la miel. Pero es probable que usted no sea creyente. Es probable que usted haya llegado aquí este día y haya estado viniendo varios domingos sin haberse rendido al Señor. Y se da cuenta que está tomando soluciones que da el mundo y que no funcionan. Que vuelve siempre a la misma desesperación por las deudas, por el dolor de su cuerpo, por el sufrimiento, por muchas cosas. Reconozca que cualquier deleite que le dé la creación se va a acabar. Porque la creación no es el gozo máximo. Ese gozo máximo es Dios. Y nada de lo que le diga el mundo que es bueno en verdad lo es. Porque solo en Cristo puede conocer lo que es verdaderamente bueno. Si usted no es creyente, venga a Cristo. Y deje de deleitarse en usted mismo. Y deleítese en el Señor. Oremos. Padre Celestial, gracias por hablarnos, por la creación y por tu palabra. Pero gracias sobre todo por Cristo. Porque la creación tiene sentido por Cristo. La escritura tiene sentido por Cristo. Ese Cristo que vivió, murió, resucitó y ascendió a los cielos por nosotros. Señor, mañana o esta misma mañana, saliendo de acá, permítenos maravillarnos en la creación, pero no en ella misma, sino en ti, el creador de todo. Permite que podamos vivir, Señor, en comunión contigo por medio de tu palabra, para que los beneficios, las recompensas de tu palabra sean aplicados por tu Espíritu Santo en nosotros. Pero también reconocemos que hay personas no creyentes acá, algunos que pueden llevar toda la vida en la iglesia, que pueden conocer muchos versículos de la Biblia, pero que aún siguen viviendo para sí mismos y no para ti. Concédeles la dicha del perdón. Concédeles la dicha de conocerte. Concédeles la dicha de adorarte a ti en lugar de adorarse a sí mismos. En el nombre de Jesús.